Saludos, bienvenidos a esta primera serie que nosotros hemos titulado Reconciliación. Estamos reunidos aquí en la ciudad de Miñola y te esperamos en las próximas semanas puedas estar con nosotros a través de nuestras redes sociales o personalmente si así lo quieres hacer. Y hemos titulado esta serie Reconciliación, porque definitivamente es una palabra muy necesaria para este tiempo. Porque la Biblia dice en el libro de Segunda de Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y es lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante y muy necesario. Quiero que me sigas en el libro de Jonás. Capítulo 1, versículo 1 dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Lo primero que vemos aquí es la palabra del Señor. Dios siempre tiene una palabra. Dios siempre tiene algo que decir. Y Dios se le revela a Jonás, le habla a Jonás y le dice: anda. Dios tiene una misión, Dios tiene una encomienda, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y le dice a Jonás: ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que extiende la mano, Dios es un Dios que quiere reconciliarse con nosotros. Y es lo que Dios le pide a Jonás, que vaya y lleve un mensaje de reconciliación. Pero por alguna razón que estaremos estudiando profundamente durante las próximas semanas, Jonás no lo quiso hacer. Por alguna razón a muchos de nosotros nos ha costado obedecer a Dios. Para muchos de nosotros ha sido difícil creer y caminar en el lugar donde Dios nos quiere tener. Y mira lo que hace este hombre. Dice que se fue, pero en dirección a Tarsis. Y ese es el gran problema del ser humano en este momento. Está caminando en cualquier dirección, menos en la dirección donde Dios le quiere tener. Dice que bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Parece ser que este fue el primer barco que él encontró. Parece ser que él no tenía un destino, él no tenía un propósito. Él no sabía cuál era el propósito al que Dios lo había llamado a realizar. Dice que se detuvo en Jope. Si bien Jope es un lugar físico, es un lugar geográfico, también tiene un significado espiritual, y esa palabra expresa irritación, enfado y asombro. Eso era lo que estaba ocurriendo en la vida de Jonás en ese momento. Eso era su motivación, ese era su día a día: irritación, enfado y asombro. Pero este no es un asombro positivo, porque muchas veces nosotros nos asombramos cuando Dios hace grandes cosas y nosotros decimos: wow, Dios me asombró, qué bueno, qué bendición. Este asombro es un asombro negativo, como cuando tú ves que a alguien le va bien y de repente tú dices: oh, ¿por qué este hombre, o por qué esta mujer, o por qué esta persona le pasó eso? Y esa persona no lo merece, porque a veces nos ponemos a cuestionar y a quererle decir a Dios qué es lo que debe o no debe hacer. Y eso era lo que estábamos viendo. En ese lugar estaba estacionado Jonás. En la irritación, ¿ha visto usted a alguien irritado últimamente? En el enfado, ¿ha visto usted a alguien enfadado últimamente? Muchas personas están estancadas en eso. Esa es una estación peligrosa, porque esa es una estación que no nos ayuda a obedecer, no nos ayuda a seguir el plan y el propósito de Dios, porque estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en las cosas que no tenemos, ¿no? Que entonces eso nos hace hacer lo que hizo Jonás. Dice que tomó un barco rumbo a Tarsis. Pero Jonás se fue, pero en dirección contraria. ¿Cuánta gente? Y yo quiero que tú reflexiones sobre esto en este momento. ¿En qué dirección vas tú? ¿Vas en dirección a Nínive
conforme al plan y al propósito de Dios? ¿O vas en dirección a Tarsis conforme a tu plan, a tu propósito? ¿O simplemente por el hecho de no tener ninguno tomaste el primer barco que te llevó a cualquier lugar? Y mucha gente está en el trabajo equivocado, en la ciudad equivocada, en la relación equivocada, haciéndose las preguntas equivocadas, porque ese es un error muy frecuente en el ser humano. Alejarse de Dios, desobedecer, retar, ignorar a Dios, eso solo produce que la vida se convierta en un proceso doloroso y sin sentido. Porque hay cosas donde nos metemos nosotros mismos. Jonás se metió él mismo en un proceso muy doloroso. El versículo final que vimos en este pasaje dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. En la vida hay tormentas. Hay tormentas que las manda el enemigo, hay tormentas que son de la vida misma, pero hay tormentas donde nos metemos nosotros mismos por desobedientes. Es más, déjame decirte, la mayoría de las tormentas que vive el ser humano son por decisiones equivocadas. Muchos de nosotros queremos que Dios arregle todo lo que nosotros hemos hecho, y Dios tiene el poder y la capacidad para hacerlo, pero debemos entender algo: nuestras decisiones equivocadas nos llevan a esas tormentas. ¿Pero qué significa esa tormenta? Una vida sin paz ni tranquilidad, llena de sustos y sobresaltos, de pérdidas materiales, un barco que se hace pedazos, así como la vida del ser humano. Nada dura en esta estación, todo sale mal, todo sale muy costoso, nada dura, y cuando parece que llegamos a un tope, aparece algo más que nos sorprende y nos causa más sufrimiento. Esas son las tormentas de la vida. Esa fue la tormenta que le cayó a Jonás por ir en la dirección contraria. Si algo nosotros debemos entender es que caminar dentro del propósito de Dios nos lleva a nosotros a encontrar esa paz, esa tranquilidad y esa firmeza que Dios da. Cuando nosotros estamos en el lugar correcto, Dios da, Dios bendice, Dios provee, Dios siempre provee, pero hay cosas que a nosotros nos salen mal a raíz de nuestras decisiones. Después dice el versículo 17, dice: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre. Ese pez significa proceso. El proceso de Dios sobre la vida de una persona a causa de la desobediencia. Porque la obediencia se aprende. La obediencia la enseña Dios. Así como nosotros enseñamos a nuestros hijos obediencia, es una responsabilidad de nosotros como padres enseñar a nuestros hijos la obediencia. Se enseña en casa. Dios también, cuando nos ama, nos enseña obediencia. Y muchas veces esos peces vienen a nuestras vidas a causa de los errores que hemos cometido. En muchos de esos peces Dios los ha tenido que preparar porque nosotros hemos caminado en dirección contraria a lo que Él ha dispuesto, y eso siempre tiene sus consecuencias. Pero te tengo una buena noticia. En Dios, en Cristo, siempre hay buenas noticias. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. En el capítulo 3 del libro de Jonás dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Dios no desiste en sus planes, en sus propósitos, en su llamado, en su elección, porque la Biblia dice que no escogimos nosotros a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Y nos escogió para dar fruto, y un fruto que perdure. Pero a nosotros nos cuesta. Para nosotros es difícil entender eso. Y nosotros entonces queremos caminar conforme a nuestro plan, conforme a nuestro propósito. Este mundo es muy egocéntrico. Este mundo gira en torno alrededor del hombre. Se ha vuelto cada vez más humanista, más egoísta, se ha vuelto cada vez más yo. Yo quiero, yo merezco, yo necesito, yo soy,
yo me lo merezco, yo aprendí, yo me lo gané, yo trabajé, yo lo hice posible. No, la vida no gira en torno al hombre. El hombre va, el hombre viene, la Biblia dice que generación va, generación viene, pero Dios permanece para siempre. La palabra de Dios contenida en esta Biblia permanece para siempre. ¿Y qué pasó en la vida de Jonás? Dice, Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Qué bueno esto que acabamos de leer aquí en la Biblia. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Todos nosotros en algún momento nos hemos tenido que arrepentir de nuestros pecados, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Pero eso, que suena tan sencillo, es difícil, porque la misma naturaleza egocéntrica del ser humano le haga que le sea muy difícil reconocer sus errores, que le sea muy difícil arrepentirse. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es decir: me arrepiento, reconozco lo malo, reconozco lo que hice. Pedir perdón a una persona, a dos, a una familia, pedir perdón en mi trabajo, pedir perdón en mi iglesia, pedir perdón a las personas que le he hecho daño. A nosotros nos gusta que la gente venga y nos pida perdón, que la gente venga y reconozca que se equivocó con nosotros. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta a nosotros pedir perdón y arrepentirnos? Pero es algo que yo y todos los que estamos aquí presentes y los que me están viendo a través de las distintas redes sociales, siempre vamos a tener que hacer. Siempre vamos a tener que llegar a ese lugar. Siempre vamos a tener que llegar a ese punto de arrepentirnos por las cosas que hemos hecho que ofenden a Dios. Dios es misericordioso. Dios ama al pecador. Dios ama al perdido. Dios ama al necesitado. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo por medio de él. ¿Tú quieres saber cuál es el gran amor de tu vida? El gran amor de tu vida se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar, porque Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y porque gracias a Él nosotros pudimos reconciliarnos con el Padre. ¿Tú quieres saber quién te ama de verdad? Nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y por qué razón? Porque de tal manera te amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, hablando de Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira lo que dice el versículo 10. Dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Este primer tema de reconciliación habla de la reconciliación entre Dios y los hombres. Hablamos de los hombres en líneas generales porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos, no importa el país, no importa la ciudad, no importa la cultura, no importa el idioma, Dios siempre nos ama. Dios ama al hombre porque Dios creó al hombre y Dios quiere tener una relación personal con él. El hombre se aleja de Dios. El hombre se distancia de Dios. El hombre ofende a Dios, reta a Dios, ignora a Dios, quiere vivir su propia vida, quiere vivir conforme a sus propios planes, conforme a los designios de este mundo, pero tarde o temprano la gracia y la misericordia de Dios toca nuestras vidas. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás caminando hacia el plan y el propósito que Dios tenía para ti? ¿O estás viviendo tu propio plan y estás yendo en dirección contraria a lo que Dios había designado? Porque déjame decirte algo, tú tienes la respuesta.
Todos nosotros sabemos si estamos caminando en obediencia o en desobediencia. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida, toque tu corazón. Deja que el Espíritu Santo mueva allí dentro de ti y permita que tú hoy mismo puedas tener esa respuesta. Porque es fácil cuando tú dejas que Dios y que el Espíritu Santo haga la obra, porque Él es el que nos convence del pecado. Él es el que nos convence de que nos hemos equivocado. Es fácil reconocer delante de Dios y Dios está esperando. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Porque Dios tiene planes de bien y de bendición para nosotros. Yo quiero que tú reflexiones sobre esta palabra, reflexiones sobre esta enseñanza, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El mundo necesita reconciliarse con Dios. Tú necesitas reconciliarse con Dios, porque a veces queremos que todo el mundo se reconcilie con Dios. Yo he escuchado gente que me ha dicho, quiero que lleves a mi hijo a la iglesia, quiero que lleves a mi hermano a la iglesia, quiero que le hables a mi primo, quiero que le hables a mi tío, y queremos que todo el mundo crea, obedezca, sea bendecido, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar por nosotros. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Todos tus pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Todos tus pecados, todos tus errores, todas esas cosas que hiciste, de las cuales te avergüenzas, fueron perdonadas en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Ese acta es como un documento legal, donde están todas las cosas que tú hiciste. Es como cuando un fiscal acusador va delante de un juez y presenta un expediente, presenta una causa en contra de alguien. Ahí están resumidos todos los pecados y todos los errores que esa persona cometió. Pero la Biblia dice que Dios, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Todos, absolutamente todos. En Dios no hay pecados grandes, pecados pequeños. En Dios hay corazones arrepentidos. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo quiero guiarte, ayudarte en una oración. Si tú me estás escuchando detenidamente y sabes muy bien que Dios te está hablando y Dios te está llamando a reconciliarte con Él. Esto no se trata de lo que tú hiciste. Esto no se trata de lo que tú puedas hacer. Esto se trata de lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Jesús tomó el lugar que te correspondía a ti, que me correspondía a mí y que correspondía a todas las personas que estamos en esta sala, y pagó el precio de nuestro pecado. Quiero que repitas esta oración después de mí. Amado Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo no para condenarme, sino para salvarme por medio de Él. Yo quiero hoy reconciliarme contigo, Padre, a través del sacrificio de Jesucristo. Yo reconozco hoy a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo pido perdón por todos mis pecados y yo recibo hoy tu perdón, tu gracia, tu favor, tu misericordia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, entra en mi corazón y haz de él tu habitación. Yo te necesito. Durante mucho tiempo yo estuve viviendo en Jope. Estuve viviendo en irritación, en enfado y en un asombro negativo. Pero la palabra Jope, espiritualmente hablando, también significa belleza, hermosura y gracia. La gracia que se derramó a través de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. La gracia
que yo no merecía, que tú no merecías, que no merecemos, pero que recibimos, pero que aceptamos, que necesitamos. Cuando nos humillamos delante de Dios, Dios tiene un plan para convertir todo lo que antes te causó irritación, enfado y un asombro negativo. Dios lo va a convertir en belleza y hermosura porque Él ha decidido derramar su gracia sobre ti. Amado Padre, gracias, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Yo creo, Señor, que tú nos encargaste a nosotros la palabra de la reconciliación, porque eso es lo que está escrito, Señor. Nosotros hemos entregado el mensaje y te pedimos, Espíritu Santo, que tú convenzas a cada uno de que esta palabra, Señor, viene de ti, mi Dios. Nos vemos en la próxima semana y está atento a nuestras próximas enseñanzas. Te bendecimos en el nombre de Jesús y que la paz y la gracia de Dios esté sobre tu vida todos los días. Amén.